Muy bien, gracias Mati. Sí, cada vez que surge alguna cuestión internacional, nosotros recurrimos a quien más sabe, nuestro columnista internacional, como siempre, Nico San Pedro. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. A ver, hablábamos hoy en el inicio de que Brasil está en llamas, de que ha pasado de todo en el país vecino, desde un supuesto atentado, la prohibición de ser parte de las elecciones a Lula da Silva, ahora se presentó el candidato del Partido de los Trabajadores. Contanos más o menos qué está pasando. Es una situación compleja, es un escenario complicado, es un escenario raro en Brasil, dado esto que mencionás. El jueves de la semana pasada se daba este hecho en que hay un atentado contra Bolsonaro, el mayor opositor, que no llegaba al 20% en comparación con Lula, que tiene más del 40% o tenía más del 40% de intención de votos. Lo cierto es que este hecho marcó una situación por lo menos que desconcierta o desorienta al respecto, porque variaron y se modificaron todas las situaciones en términos de tipo de encuestas, claro. Lo cierto es que el martes de esta semana se oficializaba la candidatura de Fernando Haddad, el que iba como vicepresidente de Lula al el Supremo Tribunal Federal, plantear que Lula no puede ser parte de la campaña. Esto tiene que ver con un artículo que dice aquellos que están condenados en segunda instancia no pueden participar para cargos públicos. Lo cierto es que hasta la ONU, el Comité de Derechos Humanos de ONU, había planteado que tenía que garantizarse el derecho a Lula a poder participar en las elecciones. Tomada esta definición, el martes hubo reunión entre Haddad y Lula da Silva, la semana pasada hubo reunión. A raíz de eso, se tomó esta determinación por parte del Partido de los Trabajadores de presentar a Haddad como su reemplazo y a Manuela Dávila como su vicepresidente. Perfecto. Tenemos el informe entonces, donde contamos esta información. Mira. Yo veo muchas personas aquí muy emocionadas y pido disculpas por mí mismo, por yo estar emocionado. Porque yo siento el dolor que muchos brasileros y brasileras que van a recibir hoy la noticia de que no van a poder contar con aquel que gustarían ver subiendo al plan alto y liderar al país. Es un dolor sentido por el pueblo más pobre del país, que sabe lo que representó nuestro gobierno. Muy bien, ahí veíamos entonces al candidato, la palabra del candidato del Partido de los Trabajadores. ¿Quién es Fernando Haddad? Fernando Haddad es un académico, tiene un máster en economía y es doctor en filosofía por la Universidad de Sao Paulo. Ingresó a la política en la vida universitaria. Posteriormente a eso participó del Ministerio fue parte del Gabinete de Economía de la ciudad de Sao Paulo. Posteriormente fue ministro de Educación, tanto en el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva como en el de Dilma Rousseff, hasta 2012, que se candidateó a intendente o alcalde de Sao Paulo, que ganó las elecciones, y posteriormente a la detención de Lula fue quien designó precisamente Luis Ignacio Lula da Silva como el vocero de la campaña para estas elecciones de 2018 de octubre, del 7 de octubre que van a suceder. Lo cierto es que, a raíz de todas estas situaciones y vericuetos en términos legales, este martes, que era la fecha límite que tenía el Partido de los Trabajadores, es ahora el representante o el candidato por el Partido de los Trabajadores a la presidencia, secundado por Manuela Dávila del Partido Comunista de Brasil. Ahora, ¿es un candidato que sigue los lineamientos de Lula da Silva? No hay peligro de que pase al estilo de Ecuador, digo. Fue gestión de Luis Ignacio Lula da Silva y de Dilma Rousseff en el Ministerio de Economía. Es un candidato del PT, es militante del PT desde hace muchísimos años. La verdad es que sería raro que suceda una cosa como la que pasó en Ecuador, donde incluso las tensiones hacia lo interno del proceso ecuatoriano son diferentes, son más complejas porque es una alianza un poco más amplia que, en este caso, que son dos militantes del mismo partido. Bien, ¿y cómo están dando las encuestas? Ese es el punto. Hasta antes de que sucediera esta situación, Luis Ignacio Lula da Silva tenía el 40%, Bolsonaro la situación de no permitir a Lula da Silva hacer parte. Sigue teniendo esa estimación de votos.
Haddad, hasta antes de lo que sucedió con Bolsonaro, tenía el 4% de intención de votos. Habrá que ver qué sucede ahora que Luis Ignacio Lula da Silva publicó, en realidad la gente del PT publicó una carta de Luis Ignacio Lula da Silva planteando la direccionalidad del voto de Lula hacia Fernando Haddad. Es difícil de estipular o de saber qué puede llegar a pasar con eso, y todo esto se ve, hablando mal y pronto, empiojado por la situación de Bolsonaro. Por este supuesto atentado. A ver, ¿por qué decir supuesto? En las imágenes... Ahí lo vamos a ver, mirá, ahí para que lo vayamos analizando mientras vemos las imágenes. Una imagen donde él estaba formando parte de una caravana y supuestamente es acuchillado. Ahora, ¿pero qué estamos viendo ahí? En esa imagen, eso es en el estado de Minas Gerais, era un acto de campaña. Lo que se ve es a Bolsonaro y a alguien que lo apuñala. La prensa en general habló de este atentado. Lo que llama la atención es que el cuchillo, que supuestamente es un arma blanca y que es blanco encima, sale limpio, no tiene sangre. Por lo menos a mí me llamó la atención, a muchos. Sí, no se ve sangre en ningún momento ahí. A muchos que también en algún momento plantearon esta situación de que era un falso atentado. Y no sería la primera vez que una situación de estas características da vuelta al resultado de una elección. Esto es valoración personal, pero tiene que ver en un primer momento con la imposibilidad de superar ese piso del 20% o ese techo del 20% en comparación con Lula, que tenía más del doble. Y tiene que ver con también un cierto grado de estrategia. Hay algunos analistas, y hay una nota que tengo recomendada para aquellos que quieran profundizar, donde precisamente plantea que acto seguido de que sucede este hecho, Atkinson, que es el otro candidato que podría ser de la derecha, si se quiere, junto con Bolsonaro. Bolsonaro es militar retirado, es parte de la reserva. O sea, sería la extrema derecha. Es la extrema derecha. Atkinson, que es un poquito menos de extremo. Enseguida que pasó esto, sacó todos los spots publicitarios donde se atacaba precisamente a Bolsonaro. ¿Esto por qué? Si llegaba a ganar Bolsonaro, no solamente iba a ser muy difícil para Atkinson llegar a una instancia de gobierno o a poder disputar, sino que además esto podía implicar que el PSDB, el Partido Social Democrático Brasileño, tienda a desaparecer, precisamente por toda esta embestida o todo este crecimiento de la extrema derecha en comparación con la derecha tradicional. Ahora, después de esto, ¿qué pasó con las encuestas? Ese es el punto. La mayoría de las encuestas pueden decir lo que quieran ahora. Lo que pasa es que no sería la primera vez que una situación de esta naturaleza, de una especie de atentado, modifique los resultados. De hecho, en el 50 y pico, no recuerdo bien la fecha, pero sucedió un atentado de similares características. Hubo toda una embestida mediática respecto de qué era lo que había sucedido con ese hecho, y fue lo que desencadenó en el 54 en el suicidio de Getúlio Vargas, el presidente en ese entonces del Brasil. Es una situación compleja, es rara, es muy raro lo que viene sucediendo en Brasil. No hay que perder de vista que Brasil es un lugar estratégico en el desarrollo de América Latina, no solamente para el conjunto de los pueblos de América Latina, sino también para los intereses norteamericanos y de las grandes corporaciones. De ganar el Partido de los Trabajadores, no tendría ningún sentido el golpe de Estado que le hicieron a Dilma Rousseff en 2016, no tendría ningún sentido la cárcel de Lula, porque es sabido que llega a ganar el PT y muy probablemente busquen la forma para que Lula quede libre. Entonces hay un montón de situaciones que vuelven cada vez más complejo este escenario. Y cabe recordar, en el debate presidencial que se hizo hace algunos días nada más, no estaba ni Bolsonaro, obviamente, que supuestamente por 30 días no va a poder participar de la campaña, ni Luis Ignacio Lula da Silva. Ahora, el hecho de la corrupción y el hecho de la violencia en términos políticos fue como el gran eje de la discusión. El punto es que, seguramente recordarán, hace algunas semanas, algunos meses, fueron los ataques a la caravana de Lula. Nadie habló en ese momento. El domingo de esta semana, policía militar le tira a quemarropa con balas de goma a un candidato a diputado del PT. Nadie habla de esa situación. Entonces también ahí se ve cómo construyen los medios de comunicación un relato, en caso de que convenga, para favorecer o para engrandecer la imagen y ponerlo en la situación de víctima a Bolsonaro y el resto, al margen de que
Hay que ver si esto fue real o no. Eso ya es mambo, es una cosa aparte. Sí, tendrá que resolverlo la justicia también, en qué situación se dio, exactamente. El punto es ese, es un escenario muy, muy complejo el que se está dando y a raíz de todo esto, por lo menos lo que dicen las encuestas, es un triple empate o estaría dando un triple empate entre Haddad, Marina Silva y Atkinson. Podrían ser los tres que estén disputando para llegar a una segunda vuelta. Lo concreto es que es muy incierto qué es lo que puede llegar a pasar de aquí al 7 de octubre, que van a ser las presidenciales y creo que 20 días después la segunda vuelta. Muy bien, perfecto. Estaremos ahí al tanto. Muchas gracias, Nico, por venir. No hay por qué. Muy bien, nosotros nos vamos a ir a un corte. En el próximo bloque no te pierdas el momento espuma, porque La Nación le dio un hermoso mensaje a todos los empresarios y te enteras acá.